Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Como escuchábamos, Ecuador y Colombia pasaron del impasse a la escalada. Ecuador sube desde el 1 de marzo de 2026 la tasa de seguridad del 30% al 50% para importaciones colombianas, mientras que desde el gobierno se admite que se rompió el diálogo. Del otro lado, Colombia ya activó respuestas comerciales y restricciones fronterizas, y el conflicto asoma como un golpe directo a las cadenas binacionales, precios y también empleo. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Julio José Prado, exministro de Producción. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Gisela. A ver, rompimiento del diálogo, ¿no? El ministro Jaramillo dijo que se rompió el diálogo con Colombia. ¿Qué significa esto en términos prácticos? ¿Se cerraron canales técnicos, canales diplomáticos o ambos? A ver, primero sorprende, ¿no es cierto?, esta declaración cuando hace escasas 48 horas, ¿no es cierto?, desde la Cancillería del Ecuador, más bien se decía que se estaba manteniendo diálogos, que había conversaciones, no muy fructíferas, pero se mantenían las conversaciones. Y entonces, el día de ayer amanecimos con la noticia de que no solo se rompe el diálogo de forma unilateral desde el Ecuador con Colombia por la falta de respuesta aparente a temas de seguridad y compromisos, sino que se sube y se escala la guerra comercial del tema del 30% de arancel de lado y lado, y Ecuador nos sube a Colombia inmediatamente al 50%. ¿Qué significa? Bueno, que ahora sí podemos hablar, ¿no es cierto?, no solo de un problema, digamos, entre los dos países a nivel de comercio, sino ya es una guerra comercial que está llegando al peor escenario que habíamos diagnosticado. Yo hace unos 3 semanas, un mes, veía que el peor escenario podía ser que nos quedemos en 30-30, es decir, 30 arancel Ecuador, 30 arancel Colombia. Había algo peor entonces. Había algo peor, y todavía puede venir algo peor, ya conversamos después, pero por lo pronto, digamos, 50% de Ecuador, la respuesta inmediata de Colombia ha sido la posibilidad de igualar ese arancel, pero hay algo que es mucho más complicado, y del lado de Colombia lo que podrían hacer es no solo subir el 50% a los 27 productos que ya nos han puesto el 30%, sino ponerle transversalmente a todos los productos que exporta el Ecuador, que dejaron fuera. Bueno, pero ya hablaba la ministra justamente del ramo, que decía que están analizando técnicamente para justamente lo que traen de Ecuador no afecte Correcto. a su mercado. Eso nos favorece en algo, nos deja un respiro para decir las cosas podrían no estar tan mal, ¿no? Sí, Gisela, porque si es que, digamos, le ponen a todos los productos que exporta el Ecuador a Colombia, ahora el efecto sobre el 30%. Si es que es sobre el 100% de productos, eso implica que cadenas productivas tan fuertes como la madera, los contrachapados de madera, ¿no es cierto?, muebles, etcétera y demás, por ejemplo, tiene una afectación directa tremendamente fuerte. El atún, uno de los principales productos de exportación hacia Colombia, y toda la cadena productiva relacionada con el tema de confites, por ejemplo, de panadería, etcétera y demás. Bueno, muchísimos empleos en riesgo. Yo tenía una conversación hace poco con algunas personas relacionadas con la Embajada de Colombia y algunos colegas en el mundo, digamos, de Cancillería, y me han dicho que el pedido que se ha hecho en Colombia es desescalemos. Entonces, si bien hay esa declaración inicial, en Colombia están buscando la forma de, más bien, no poner aranceles de forma inmediata, sino activar cualquier tipo de canal para evitar llegar a ese nivel, y creo que una de las opciones que están evaluando es justamente poner quizás algunas aranceles adicionales, pero no llegar a una guerra comercial total. O sea, como decías, o sea, ya subir el 50% es una medida extrema, totalmente. Ahora, ¿cuál es la teoría del gobierno? Es decir, ¿quiere presionar a Colombia por seguridad fronteriza, corregir el déficit comercial o ganar espacio industrial local? ¿Qué le suena a usted más factible? A ver, un poco de todo. Creo que hay varias explicaciones para esto. Hay explicaciones muy malas que no tienen ninguna coherencia, y quizás algunas relacionadas con la seguridad que pueden tener coherencia, aunque no es lo adecuado. Pero el tema de que Colombia es nuestro peor socio comercial, esto no es así y no tiene ningún sentido. Primero, si que decimos que Colombia es nuestro peor socio comercial, hay que ver qué hacemos con Estados Unidos, por ejemplo. Porque con Estados Unidos tenemos una balanza comercial total, petrolera y no petrolera, que es negativa para el Ecuador. Entonces, si que le estamos viendo a Colombia como un mal socio porque tenemos una balanza comercial negativa, deberíamos verle también a Estados Unidos. Y si le vemos del punto de vista de balanza comercial no petrolera, saquémosle al petróleo de la película, solo el comercio de productos no petroleros,
toda la balanza comercial con la parte sur, ¿no es cierto?, del continente americano, con Chile, con Colombia, con Perú, con Brasil, es negativa para el Ecuador. ¿Vamos a comenzar a pelearnos con el resto de países por este tema? No tiene sentido. Y también la balanza comercial con China, con el cual acabamos de firmar un acuerdo comercial que por este propio gobierno se acaba de firmar, ¿no es cierto?, después de la negociación del gobierno anterior. Pues, ¿qué hacemos con China? Entonces, ese argumento de que porque tenemos balanza comercial negativa debemos negarnos a comercial o poner más aranceles no tiene sentido. El segundo, el tema de la seguridad, ¿no es cierto?, y el costo de la seguridad, Gisela, que me parece que ese es un argumento que es importante, que es válido. Todos queremos que haya más seguridad, pero la forma en la que lo estamos haciendo no es la adecuada. El presidente de la República, Daniel Noboa, ha dicho que el costo de vigilar la frontera es $400 millones, lo dijo hoy de mañana, ¿no es cierto?, y que este arancel es para cubrir ese costo. Bien, supongamos que el arancel, ¿no es cierto?, está recopilando, y hoy por hoy hay algunas publicaciones sobre esto, el arancel recopila alrededor de $15 millones mensuales, entre 15 y 16 millones. Significa que para poder cubrir esos 400 millones no nos sirve el arancel de 30%, no nos sirve el de 60%, nos serviría un arancel de 60% para que ese costo arancelario cubra los 400 millones. Ahora, ¿qué sectores ecuatorianos pagan primero esta guerra comercial? A ver, los primeros por el lado de importación, evidentemente, ¿no es cierto? Hay todo este problema de transporte en la frontera, pero hay una serie de productos que importamos de Colombia que van a ir subiendo de precio, ¿no es cierto? ¿Qué riesgo real justamente hay de inflación en productos clave o desabastecimientos puntuales? Sí, dependiendo de qué tan importante es Colombia para ciertos tipos de productos, es ahí donde podemos comenzar a ver o un desabastecimiento puntual hasta que se recambien las cadenas productivas o un aumento de precio. Entonces, por ejemplo, de Colombia importamos de aceites esenciales, cosméticos, perfumería, no solo para el consumidor, sino también para la industria. 39% de lo que importamos viene de Colombia, son casi $200 millones. Productos químicos, para la industria viene 20% de Colombia. Azúcar, este es muy importante, azúcar, confitería y demás, 50% viene de Colombia. Tipos de jabones industriales, 35% viene de Colombia. Y algunos tipos de productos fabricados llegan cerca de un 40 a 50% de Colombia, y preparaciones de café o preparaciones de cocoa. Ahí tiene usted una primera lista de productos que tendríamos que estar con cuidado de lo que ha hecho el Ecuador, 50% de arancel si es que se llega a concretar. ¿Y qué productos específicamente ecuatorianos quedan más expuestos y qué tanto daño puede causar a exportadores en realidad? A ver, entonces, si es que se mantiene este arancel como está hasta ahora, antes del anuncio de que Colombia quiere subir al 50%, ¿no es cierto? Y lo mantienen para estos cerca de 27 productos que han puesto. ¿Cuáles son los efectos? Y aquí tengo el informe de Colombia sobre a qué productos le van a poner. Entonces, le van a poner a arroz, por ejemplo, arroz, cereales y demás. Y exportamos 48, 50 millones de dólares de arroz, pero el 95% de lo que exportamos de esos productos, Gisela, va a Colombia. Entonces, si nos cierran el mercado colombiano, no hay dónde más poner ese producto. Grasas, exportamos 100 millones de dólares en tipo de aceites, grasas, además, 43% depende del mercado colombiano. ¿Y qué quedó fuera? Y es ahí donde es importante. Hay otros productos importantes, digamos, que se podrían afectar en Colombia. ¿Qué quedó fuera? Colombia no puso aranceles al pescado, sobre todo al atún en lata, no puso aranceles a la madera, productos de madera contrachapada y demás, todo eso. Solo esos dos productos, pescado y madera, representan más de 280 millones de dólares en exportaciones. Si nos ponen el arancel a eso, que todavía no incluye, ahí sí tendríamos una afectación de más del 80% de las exportaciones del Ecuador a Colombia. ¿Y qué pasa por el lado de esta suspensión de exportaciones de electricidad desde Colombia como parte del paquete de la respuesta a la posición ecuatoriana? ¿Es esto una señal de que el conflicto puede cruzar a energía y volverse más riesgoso para Ecuador? ¿Qué alternativas concretas ve usted para blindarnos en ese sentido? Claro, Gisela, ya de hecho en este momento ya no es solamente una guerra en lo comercial, productos, ¿no es cierto?, sino que pasa al mundo de los servicios, digamos, ¿no? Y también es una guerra ya en el campo incluso de lo político y lo geopolítico. Hoy por hoy el tema de electricidad no nos genera mucho problema, está lloviendo, tenemos generación, etcétera y demás, pero habrá que ver qué sucede quizás en agosto, septiembre, octubre con lo que pueda pasar. Hay mucha gente que dice, en ese momento ya no estará Petro, ya habrá otro presidente, sí, pero el candidato petrista está con un porcentaje, ¿no es cierto?, de votación que supera el 30%. Entonces seguro que pasa, si es que hay segunda vuelta, seguro que pasa la segunda vuelta y ahora tiene una posibilidad de quedar en primera. ¿Cómo se verían las relaciones de Ecuador-Colombia con un seguidor de Petro? Digamos, sería algo muy similar o peor a lo que nos sucedió con México. Un rompimiento diplomático, un tema de llamado de lado y lado a los cancilleres, a los embajadores. Entonces, estamos llegando a un nivel de escalar esta guerra comercial a un escenario que es muy complicado. ¿Pero usted cree que esto se hizo también
con ese fin político de un poco desprestigiar a quienes no están alineados hacia esa tendencia que va justamente los Estados Unidos imponiendo en América Latina? A ver, yo no creo que esa es la razón de ser. Sí he visto varios analistas que lo mencionan y lo voy a analizar. Creo que si es que la razón de los aranceles de Ecuador hacia Colombia y esta guerra comercial es desestabilizar a Petro y jugar un juego con Donald Trump a nivel geopolítico, etcétera, demás, no está funcionando. Porque a Petro, al ser un presidente muy populista, tiene una base muy fuerte, este tipo de conflictos internacionales le llenan. De hecho, su popularidad no está bajando. De hecho, creo que subió puntos con el tema de ir a conversar con Washington, con Donald directamente. Él se sienta, conversan, sale una muy buena reunión y entonces el Ecuador se queda descolocado, digamos, en este tema geopolítico, y no solo que en lugar de desescalar, que es lo que esperábamos y que supuestamente se dijo también en Washington que iban a haber una llamada, no se dio esa llamada, escalamos esto al nivel de 50%. Entonces, Gisela, ya no es solamente un juego de suma cero en el cual todos perdemos, sino para el Ecuador es un juego de suma negativa. Estamos comenzando a perder y esto, la consecuencia puede ser tan mala como que incluso alguna gente comience a cuestionar la CAN en sí mismo, la comunidad andina, y eso puede ser un rompimiento mucho más complicado en el mediano plazo. Y justamente ambos países han llevado el caso a la comunidad andina, a la CAN, ¿no? ¿Qué tan defendible es una tasa de seguridad de 50% dentro del marco de la CAN? Mire, con todos, yo conozco sobre el tema de la CAN y demás, y he consultado a varios expertos ya en litigación internacional de estos temas, de lo que hace la legislación andina, y todos coinciden en que el caso del Ecuador para mantener una tasa de seguridad disfrazada, ¿no es cierto?, que en realidad es un arancel, es muy débil, es muy débil. Yo quisiera como ecuatoriano que eso prospere. ¿Pero qué escenarios ve usted? Entonces, ¿fallo, medidas de compensación, sí, o un acuerdo político antes de que haya sanciones? Un acuerdo político es difícil, ¿no es cierto?, porque ya entró esto, ya está la demanda de Colombia, un tema importante en el procedimiento de la comunidad andina, ya entró la demanda de Colombia y entonces se frena cualquier otro tema de Ecuador hasta que salga el fallo en contra del Ecuador o la demanda de Colombia, cualquier resultado que salga ahí. ¿Qué puede pasar? Hay cierta jurisprudencia en el pasado sobre tasas aduaneras del Ecuador que la CAN ha declarado ilegales o ilegítimas y ha tenido el Ecuador que devolver el dinero que se había cobrado por ese tema. Ese es uno de los escenarios. En 4 meses, esperemos que no tome más, la CAN puede decir esa tasa no la puede cobrar el Ecuador y ahí vamos a ver la respuesta del Ecuador, la peor respuesta. ¿Pero qué puede pasar? ¿Será que con lo que estamos viendo hace lo mismo que hizo Donald Trump frente a la respuesta de la Corte? Bueno, uno de los escenarios, digamos, sería una pelea más directa con la CAN y decir no reconozco el tema, lo cual significaría una ruptura mucho más fuerte. Yo no creo que ni el presidente ni los ministros quieran ir hacia eso, pero es un escenario que comienza a subir en su participación, ¿no es cierto? Puede ser así. Entonces, Gisela, vamos a un escenario en el cual seguimos escalando. Se ha dicho que en Colombia están tratando de bajar el nivel. ¿Qué tiene que hacer el Ecuador? El Ecuador, los dos países. Pero dígame usted, si mañana le piden un plan, ¿cuáles serían sus 3 pasos específicos para la desescalada? Ok, lo primero es pedirle a la CAN que intermedie, ¿no es cierto? No solo que mande comunicados, etcétera, demás, sino que se siente a la mesa. Pedirle que en esa mesa estén los empresarios de los dos países. Hay un comunicado del Comité Empresarial, de la ANDI, son buenos comunicados y tenemos que sentarnos a la mesa. El otro tema es que pongamos en pausa los aranceles hasta que haya medidas específicas y un documento que pueda la sociedad civil, los medios, verificar si se cumple o no se cumple, porque no sabemos qué es lo que pidió el Ecuador. Que sean medibles, exacto. Claro, no tenemos idea qué pasó en esa reunión. En Colombia dicen que no hubo compromiso, en Ecuador que sí hay compromiso. Entonces, a ver, un documento escrito con la prensa de los dos países para que podamos ir midiendo. Esos serían los pasos inmediatos para desescalar, Gisela. Esperemos que lo hagamos pronto, entonces, antes de que esto arruine más la situación de ambos países que históricamente han sido vecinos que se han llevado bien. Le agradezco mucho. Gracias, Gisela. Estuvo con nosotros Julio José Prado, exministro de Producción. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en